información, cultura, novedades y la mejor música. Estás escuchando La Voz de la Gran Colombia 1400. 1400, la revolución del AM. La Voz de la Gran Colombia no se hace responsable por los comentarios emitidos durante el siguiente programa. Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Oye, qué bueno, qué sabrosito este tema. Cuando te vi, un tema que nos lo presenta Jorge Uribe esta tarde, para iniciar así esta edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1400 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, desde Cúcuta para todo el mundo. Me han preguntado, Alan, ¿y ese 1400 qué es? No, es la manera. ¿Eso es para que juegue la lotería? Claro, ese es un dato ahí secreto, los daticos de Lolita, como decían por ahí antes. Bueno, pero en todo caso aquí lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Alan, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda esa amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1400 AM de La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM. Saludamos en el Control Master al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas, en las redes sociales a Alex Meneses y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla a Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Mire, les confieso que hay noticias que por el orden de prevalencia deberían estar de primeras en los comentarios y otras que deberían estar de últimas en los comentarios. Sin embargo, ¿por cuál vas a iniciar? ¿Por la última? Mira, pudiéramos iniciar con el tema de la nueva reunión de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela en Trinidad y Tobago. Pudiéramos empezar por la noticia de la violación de derechos humanos, que hay algunas cosas interesantes sobre ese tema hoy. Pudiéramos hablar de Don Regalón, que está regalando la plata venezolana en el mundo. Como la espada por América Latina, aquí es la espada, la plata de Bolívar por todo el mundo. Pero esta nota, pues yo no la puedo pelar, lamentablemente. ¿No la puede dejar, por Dios? ¿Cuál es? No, mira. Maduro anuncia que la temporada de lluvia traerá hasta granizo para la región capital. ¡Ay, por Dios! Dice el presidente de facto. La temporada de lluvias en Venezuela es particularmente agresiva, sobre todo debido al fenómeno de la Niña. Hemos estado evaluando la situación que se ha dado en los Andes, en el sur del lago, con lluvias atípicas de la temporada. Llegó el agua temprano. En la región capital estimamos 300% más de caída de agua para la temporada, incluido granizo a diestra y siniestra, dice el presidente de facto. También señala que este es un fenómeno de la Niña. Hay afectaciones en todo el planeta, hay evaporación fuera de lo normal, que es lo que hemos visto en estos días. Alertó sobre el cambio climático que destruyó la capa de ozono. Tremendo berenjenal está viviendo la humanidad y no hay nadie que le ponga coto. Bueno, esto lo dijo Maduro. Ahora el tema es que uno pudiera decir como cualquier hijo de la calle. Y, o sea, usted está diciendo el problema, pero no ha mencionado por ningún lado. ¿Cuál es la solución? Las soluciones. El tema es que debido al abandono que ha vivido, voy a irme a un caso específico, no voy a hablar del Zulia porque del Zulia hablamos esta mañana, pero vamos a hablar del caso específico de Caracas. La ciudad de Caracas, gobernada por el chavismo, en donde el chavismo es el fuerte y el control, no ha hecho absolutamente nada el gobierno ni distrital ni el gobierno de Maduro por la limpieza, mantenimiento, control, recuperación de zonas y áreas afectadas por las lluvias del año pasado. No estoy hablando de las de este año, estoy hablando de las del año pasado. O sea, las que dejaron en reserva y en acumulación. Claro, no se limpiaron los cauces de los ríos en previsión.
no se mantuvo el sistema de drenaje de aguas en la ciudad capital y prácticamente ahora en Caracas, con cualquier lluviecita se inunda la ciudad, de cabo a rabo, porque es la única manera, valga el comentario que tiene la ciudad de Caracas de tener agua, pero no es de esta manera, con esos destrozos, con esa situación. O sea que además del fenómeno de la niña, que es cierto, estamos en el fenómeno de la niña, está el fenómeno de Maduro, que no destruye, no mantiene, ni invierte recursos en la recuperación de cauces de zonas que ya regularmente se inundan. Es que si fuera la primera vez uno dijera, no, sí, tienen el beneficio de la duda. Pero resulta que todos los años es el mismo problema. Aquí esto no es con duda, esto es ya sin duda alguna se va a inundar. Claro, yo agarro un titular del año pasado, de la temporada, y lo coloco ahorita y lo leo, y la gente dice, sí, eso pasó ayer en Caracas. Es que esto es lo que está sucediendo, no solamente en Caracas, en los Andes, en el resto del país. Me da risa esta mañana Maduro llamando al gobernador de Zulia diciendo, póngase los pantalones, póngase las botas, mójese la ropa. Por favor, pero que primero que tiene que hacerlo es usted, lo estuvieron esperando. Mire, pasó más de un año y nunca fue a Tovar, en el estado Mérida. Y es que ahora cada vez Maduro sale menos, ¿no? Me estoy dando cuenta que ya ni sale. Y menos va a salir con el tema de las lluvias, Alan, y hablando de Nicolás Maduro, y hablábamos esta mañana en el noticiero de Aruba, pero pongamos en contexto a esta comunidad que está aquí a través de este dial del 1400 AM. Nicolás Maduro sigue con el tema del protectorado. Recordemos que el protectorado no está legalmente en la Constitución Política de Venezuela. No tengo protectorado del pueblo del Zulia a quien llamar, es lo que ha manifestado, y eso lo manifestó en las horas de ayer, en la tarde, y esto lo hizo para supuestamente coordinar las acciones de atender la emergencia, porque Nicolás Maduro, para darte un poco más, es que Nicolás Maduro no se enteró, él no sabía que en el estado Zulia estaba este caos, o sea, que existía toda esta circunstancia de las familias afectadas por la lluvia. Él no tenía el más mínimo conocimiento de que en el estado Zulia estaba lloviendo. Bueno, o sea, él no se había dado por enterado. Yo les cuento una cosa, uno puede entender que los caprichos de la naturaleza, de repente nadie había programado que se adelantara el ciclo de lluvia, hay que reconocerlo, tiene razón en eso, pero por favor, pasó un año y no hicieron ninguna acción de control, de prevención de estas situaciones, de este caos, y no es la primera vez que lo viven. Recuerdo yo que cuando Chávez tenía apenas un año en el poder, ¿recuerdan la tragedia de Vargas? Eso era imprevisible totalmente. Sin embargo, fíjate lo que se hizo después. Se invirtieron millones y millones de recursos en la supuesta recuperación y ahora nos damos cuenta que muchos de esos recursos se desviaron y se perdieron en la corrupción. Pero el problema es que usted, Maduro, tuvo un año, por lo menos, yo nada más le tomo el año pasado. O sea, yo soy... O sea, usted es benevolente con Nicolás Maduro. Yo soy benevolente con Nicolás Maduro, pobrecito, todos los días le dan palo. Pobrecito el garrote. O sea, imagínese que Nicolás Maduro dice que él llamó muchísimas veces, reiteradas veces, a Manuel Rosales y que Manuel Rosales estaba fuera del país. Luego, alguien le dice al oído, oiga, no, corríjalo. Manuel Rosales sí le está respondiendo a usted. Lo que pasa es que usted no ha escuchado que Manuel Rosales ya está trabajando junto con su equipo de la gobernación en este problema que se viene presentando. 1,000 familias afectadas por el tema de las lluvias. Manuel Rosales le da como respuesta, le ha asegurado que su equipo trabaja incansablemente por atender estas emergencias de inundaciones en el sur del lago. La gobernación del Zulia está desplegada en todo el sur del lago, atendiendo a las comunidades afectadas. Presentaremos al Consejo Federal del Gobierno toda la función que hemos venido realizando. Esto es lo que escribe el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, a través de la cuenta en Twitter, y le ratifica a Nicolás Maduro que él sí está trabajando. Nicolás Maduro, como lo mencionabas, dijo que había que colocarse las botas, que cómo era posible que no fuesen a mojarse los pantalones. Hablamos también de una gran cifra de cómo el gobierno pues no se moja los pantalones con lluvia ni con granizo, como lo has mencionado, pero sí con dineritos.
Bueno, el tema es que el gobierno de facto de Nicolás Maduro nuevamente le queda mal al pueblo venezolano frente al tema de las lluvias. Apenas anuncia una inversión de 10 millones de bolívares para un fondo de seguridad en la capital, en la ciudad capital. Esos 10 millones de bolívares se van en cualquier cosa. Además, señala que hay una situación de atención especial a las flores de Catia, la yaguara, el Valle del Junquito, pero resulta que Caracas de cabo a rabo se está inundando, se está afectando, cada vez que llueve hay una situación crítica, se desborda el Guaire. Ese Guaire que, por cierto, mira qué cosa es la casualidad de la vida, Jacqueline Farías, que era ministra del Ambiente en ese momento, había prometido el saneamiento del río Guaire en Caracas. Pero resulta que esa misma Jacqueline Farías, que incumplió con eso, ahora está dirigiendo el PSUV en el Zulia. Y resulta que si Maduro quisiera nombrar un protector, tendría que llamar a Jacqueline Farías. Pero con razón, ya entiendo, con razón dice que no tiene... va el agua? Y es que este no es el agua del molino, este es el... No tiene protector. Evidentemente, Jacqueline Farías, que ha sido una incapaz en solucionar problemas del tema ambiental, indudablemente no la puedes poner al frente del tema ambiental del Estado Zulia, porque la situación... Pero usted le da muchas ideas a Nicolás Maduro. No. Ya le va a dar esa ideita de que coloque a Farías ahí como protectora. Es que hay que colaborarle al régimen, hay que colaborarle al régimen en el sentido de que como ellos no tienen las neuronas ya conectadas, ya no hacen sinapsis, ya están en una condición crítica y apenas las funciones básicas de respirar, de comer, de bailar también, porque ahora le ha dado por la bailadera a Nicolás Maduro. Pero resulta que el pueblo venezolano no puede esperar hasta que ustedes conecten las neuronas, por favor. Hagan esta conexión con el gobernador de Zulia, que está en el terreno, que conoce qué es lo que está pasando, que está enfrentando esto, que no se fue para el exterior, como usted dijo, estaba allí, y resuelvan, pero resuelvan a favor del pueblo, porque no nos interesa saber que usted, no, porque está Rosales allá, que si Rosales lo hace va a agarrar fama. No. El problema es darle solución a un tema que afecta a más de 1,000 familias, que afecta a los productores porque han perdido mucha plata, han perdido los productores porque las unidades de producción se han inundado. Bueno, ahora las cosechas se cayeron. Exacto, esas inversiones y esa inversión que van a realizar en esos dos conciertos, en esas dos fiestas, en el mes de junio y julio, ese dinerito, esos dólares, son los que deben ir para esta emergencia que se está presentando. Esta de tantas emergencias que vive Venezuela. Bueno, no me toque ese bal porque me muero. ¿Porque me muero o porque lo bailo? Porque me muero, porque ahí hay un cuentico, lo comentábamos esta mañana en el programa de Aruba, 370 millones de dólares regaló Maduro, como si en Venezuela no hiciera falta, pero bueno, de eso vamos a hablar después, pero vamos a remojar un poquito la lengua, ¿será? Porque la madre del preso político militar Franklin Caldera ratificó que seguirá luchando sin miedo hasta lograr la libertad de su hijo y de todos los presos políticos. Escuchemos. Franklin Caldera Martínez, preso político privado de libertad injustamente y arbitrariamente, quien fue secuestrado el 11 de febrero del 2021 en territorio colombiano por funcionarios de la DGCIN. Quiero que sepan que yo como madre también me siento presa, privada de justicia, perseguida y no escuchada por el Estado venezolano y el Poder Judicial. Hago un llamado y clamo como madre por la libertad de mi hijo y de todos los presos políticos, militares y civiles. Pido muy respetuosamente al fiscal Karim Khan que por favor revise y se dé cuenta de las violaciones de los derechos humanos, derechos fundamentales, el debido proceso y las detenciones arbitrarias que han sufrido y mantienen privados de libertad a todos los presos políticos en Venezuela. Libertad para mi hermano. Libertad para mi hijo. Libertad para mi hijo. Libertad para mi hijo. Libertad para mi hermano. Libertad para mí. Libertad para mi hijo. Libertad para mi hijo. Libertad para mi esposo. Para mi hijo. Libertad para mi esposo. Libertad para mi hijo. Libertad para mi hermano. Libertad para mi esposo. Libertad para mi hijo. Libertad para mi esposo. Libertad para mi hermano. Libertad para mi hijo. Libertad para mi hermano. Libertad para mi hijo. Libertad para mi hijo. Y para todos los presos políticos.
Bueno, ahí está el mensaje y tiene un destinatario, el régimen de facto, que ha dejado en las cárceles a venezolanos inocentes simple y llanamente por haber manifestado su oposición al régimen. Así que son presos políticos, presos en situación difícil. Y debemos recordar que el teniente Caldera pues fue víctima de un secuestro aquí en Cúcuta. Se lo llevaron desde Cúcuta. Él estaba en Bogotá y le tendieron una trampa, lo hicieron venir hasta Cúcuta y en Cúcuta lo secuestró un comando de la guerrilla, se lo llevó hasta la frontera, lo entregaron y de ahí fue a Caracas y Caracas tuvo una situación de intento de fuga, le disparan a una pierna y el hombre pues nunca fue atendido adecuadamente y los familiares denuncian que hay una condición de salud derivada de esos hechos. Pero ahí está, detenido injustamente por el hecho de no atender órdenes de violencia, agresión y violación de derechos humanos por parte de sus superiores. Y hablando de presos políticos, la Amnistía Internacional, la Human Rights Watch y otras 17 ONG instalaron a Alberto Fernández a pedir liberación de los presos políticos en Venezuela. Así, casi toda esta veintena de organizaciones defensoras de derechos humanos pues han pedido y han enviado además una carta al presidente argentino Alberto Fernández en la que lo instaron a pedir al régimen de Nicolás Maduro la liberación de estos presos políticos y en particular del defensor de derechos humanos Javier Tarazona, quien cumpliría un año encarcelado. Nos dirigimos tras sus recientes declaraciones sobre Venezuela para compartir información sobre esta situación del defensor de derechos humanos Javier Tarazona, quien lleva varios meses detenido arbitrariamente a pesar de su delicada salud. Lo instamos respetuosamente a que pida públicamente a las autoridades venezolanas que respondan a Nicolás Maduro la liberación de Javier Tarazona. Esto es lo que viene mencionándose en esta misiva. Bueno, y esta es la noticia con la que deberíamos haber abierto, pero digamos que habían otras prioridades. El gobierno de Maduro y Biden parece que se van a reunir otra vez en Trinidad y Tobago. Esto lo ha dicho el periódico The Economics, periódico inglés, quien señala en su información que esta reunión se discuta la posibilidad de que Venezuela envíe petróleo a los Estados Unidos después de la sanción que Estados Unidos le aplicó a Rusia. Maduro estaría representado por Delcy Rodríguez y Delcy es la que le gustan las carteras bien finas y su canciller Félix Plasencia. No se detalló quiénes estarán presentes en nombre de Biden, solo indicó que se tratará de una comisión de alto nivel. Pero bueno, vamos a ver qué resulta de estas reuniones entre Estados Unidos, la administración Biden y el régimen de facto de Nicolás Maduro. Y Luis Almagro y Karim Khan evaluarán una iniciativa de cooperación. Pues así, Luis Almagro, quien es el secretario general de la Organización de Estados Americanos, y Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, se reunirán y evaluarán las iniciativas de cooperación entre ambas instancias en relación a los derechos humanos. Me reuní con el fiscal Karim Khan para discutir nuestro compromiso común con los principios del Estatuto de Roma, el interés de fortalecer la rendición de cuentas entre los estados partes y los no estados, es lo que ha señalado Almagro a través de la cuenta en Twitter. Debemos recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Especial, una relatoría especial de la OEA, realizaron los primeros informes internacionales sobre el tema de la violación de derechos humanos en Venezuela. Ellos fueron quienes, a raíz de las denuncias realizadas por diversas organizaciones de defensa de derechos humanos de Venezuela, iniciaron las investigaciones, llegaron a las conclusiones y sus informes son parte de la acusación que se realiza ante la Corte Penal Internacional. Por eso es que no es extraña esta colaboración entre la OEA y el fiscal Karim Khan, porque gran parte de lo que denunció la OEA en sus informes es lo que tiene Khan como base de su acción y de investigación sobre el tema de Venezuela 1. Y es que Almagro ha criticado fuertemente esa violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela. Esto es lo que lleva a continuar con este proceso. Bueno, así es. Vamos a aprovechar de irnos a la pausa comercial musical del momento. Y a regreso, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.
Ya regresamos. Venezuela siempre, siempre Venezuela. Esta es la voz de la Gran Colombia, la 1400 AM, la consentida, la preferida, la voz de la Gran Colombia, la emisora que más prende radios en Cúcuta y su área metropolitana. BGC, la voz de la Gran Colombia. Bueno, eran los besos. Hay besos múltiples, ¿no? Hay besos de diversos tipos, pero estos son los besos de Gracie Rendón, quien nos trae ese tema para iniciar el segundo segmento de Venezuela siempre, siempre Venezuela. En Venezuela, no sé, ustedes lo deben recordar, yo creo que sí, la mayoría de la audiencia de este programa, Nancy, es de personas entre los 23 años y 60 años. El 80% de la audiencia de Siempre Venezuela es personas entre estas dos edades, 23 años a 60 años, perdón. Y es gente que evidentemente recuerda lo que yo voy a mencionar. Había una tienda en Venezuela que se llamaba Don Regalón. Y Don Regalón era una tienda en donde, como lo dice su nombre, era todo regalado, precios pero súper económicos, y había esa emoción de la gente de encontrar un sitio donde poder comprar ropa, poder comprar cualquier tipo de artículos, mercancía, en una tienda por departamento. Don Regalón era Don Regalón y Dinosaurio. El Dinosaurio era la parte para los niños y Don Regalón era la parte para los adultos. Bueno, Don Regalón volvió. Ay, ya te iba a preguntar, ¿volvió? ¿Regresó? ¿Desde cuándo? Regresó Don Regalón y ahora no es Super Bigote, ahora es Maduro Don Regalón. ¿Y por qué decimos que Don Regalón? Porque hay cosas que son de verdad increíbles. El CEO de la firma Crisis Group, Mariano del Alba, viene realizando una investigación sobre este tema. Una reunión entre Maduro y Ralph González, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, una pequeña isla en el Caribe latinoamericano. El único anuncio que se hizo aquí en Venezuela cuando llegó este señor y se reunió con Maduro fue que Conviasa y ese país iban a tener un vuelo regular, pero al regresar a su país, González fue interrogado por los periodistas y los periodistas le dijeron, bueno, primer ministro, ¿qué logró allá en Venezuela? ¿Qué se logró? Ahí se soltó el hombre y dijo... ¿Y le realizaron un regalito? Bueno, tremendo regalo le hicieron. La deuda pendiente de San Vicente y las Granadinas con Venezuela por petróleo. Es decir, nos debían plata por petróleo. Era una cuenta nada más y nada menos que 70 millones de dólares. Y Maduro se la condonó. Es decir, los libró de pagar 70 millones de dólares. ¿Cómo y por qué lo hizo? No lo sé. Pero lo cierto del caso es que, según lo denuncia Mariano del Alba, pues ocurre que este Don Regalón latinoamericano, como si no hiciera falta esa plata en Venezuela, regaló ese dinero y no se los va a cobrar a San Vicente y las Granadinas. Y es que esa plata no hace falta para el tema de las inundaciones de las más de 1.000 familias afectadas, para los niños del JM de Los Ríos, para el salario de los jubilados y pensionados, el aumento, para la reconstrucción y renovación de las instituciones educativas básicas, primarias y secundarias y además universitarias. O sea, ¿no hace falta ese dinero para eso? Bueno, es la gran pregunta. Parece que para Maduro no hace falta esa plata, pero les voy a contar eso. Además de ese regalote que le dio Don Regalón a esta isla, a este país, San Vicente y las Granadinas, en la reunión, me imagino allá en el Salón Libertador del Palacio de Miraflores, se sentaron y estaba Ralph tomando su café y Maduro diciéndole, bueno, Ralph, ¿sabes qué? Ya, hoy estoy de buena nota, ¿sabes qué? Voy a condonarle la deuda a 4 países adicionalmente a tu país. Y según se anuncia, le condonó la deuda a Dominica, a Granada, a Barbuda, a San Cristóbal y Nieves, que son pequeños estados e islas que están también en el Caribe latinoamericano. Antigua debe 354 millones de dólares.
Dominica 70 millones, Granada 102 millones de dólares y Nieves, San Cristóbal y Nieves 83 millones de dólares. Le dijo Maduro, yo le voy a cortar, le voy a reducir en 50% la deuda porque pobrecitos ellos, pues en Venezuela no hay necesidad de esa plata, y se lo redujo, y la condonación total sería la bicoca de 370 millones de dólares. Un país, me perdona Maduro, un país que tiene el JM de los Ríos en situación precaria, que tiene todas las máquinas de diálisis funcionando casi a niveles críticos de operatividad, que tiene hospitales completos en situación de destrucción, que le debe a la OPS 18 millones de dólares y no se lo ha pagado por Maula. Que tiene que activar los nuevos planes de vacunación, no solo para el COVID-19, porque para el COVID-19 no activó ningún tipo de plan, sino para las enfermedades que estaban erradicadas y que nuevamente se instauran en el país y específicamente están afectando a la población carcelaria. Bueno, un país en donde hay necesidades amplias de inversión, por lo menos en infraestructura eléctrica, de sistemas de distribución de agua, de tantos problemas que tiene Venezuela y que necesita recursos, y la respuesta del gobierno es no hay plata, pues se ve muy mal, se ve terriblemente mal que usted esté regalando plata que no es suya, 370 millones de dólares, porque le nació, o porque será que está jugando a que esos votos en algún momento sean necesarios en el marco de la OEA. Allí está la situación, allí está la verdadera realidad de un país en donde un señor toma el país como si fuera una hacienda y maneja el país como si fuera su propia hacienda. Mira, agárrame ese lote de ganado y regálaselo a fulanito de tal. Pero ¿crees que ahora que mencionas que la hacienda y que tome el lote de ganado, ¿crees que una persona que tiene una hacienda va a perder? Jamás va a perder. Bueno, él sabrá qué está ganando por allí. Me imagino que son los votos de estos países en cualquier cuestión internacional, pero votos que nos salen muy caros, porque hay que recordar lo que pasó con República Dominicana, donde le regalaron prácticamente la refinería a una empresa de República Dominicana, se la regalaron a precio de gallina flaca, y entonces ahora también con esto, 370 millones de dólares. ¿Usted cree que el país no está necesitado de esos 370 millones de dólares? Ahora, esos 370 millones de dólares no sirven, Alan, para la desnutrición que tenemos en niñas y adolescentes y en adultos mayores, para ese CLAT que es totalmente degradante. Sí, para muchísimas cosas harían falta esos recursos, pero Maduro tomó la decisión. A él le gusta esta palabra, me perdona, esto es de Maduro, entre comillas. Yo tomaré la decisión soberana e independiente de regalarle 370 millones de dólares a estos 4 países. Ahora ocurre que no conforme con eso, don Regalón hizo también un compromiso de que va a reactivar Petrocaribe, que no nos ha servido para nada, sino para el chantaje, la extorsión y el robo y también la pérdida de recursos del Estado. Y está ofreciendo que va a enviar gasolina a 35% de descuento. Y yo me pregunto, ¿y a los venezolanos no se les está cobrando al 100%? Y no hay. Entonces la que no hay la vas a regalar, 35% de descuento. Y para los venezolanos, cuando la consiguen a precio internacional y sobrecostoso, porque incluso está más caro en el mercado venezolano que incluso en algunas partes de los Estados Unidos. No conforme con eso, dijo que para San Vicente y las Granadinas había acordado envíos mensuales gratis, escuchen esto, de urea, asfalto, además de 150 casas prefabricadas que seguramente no hacen falta en Venezuela, pero él se las va a enviar a esta isla. Qué descaro. De verdad que lo que surge es una indignación, una molestia, una rabia justificada contra un régimen que se da el lujo de hacer estas cosas sabiendo las necesidades de su propio pueblo. O sea, luz en la calle, oscuridad en la casa. Y uno se pregunta, ya para cerrar este comentario, porque sigue la indignación, ¿dónde está la Procuraduría General de la Nación?
¿Dónde está el fiscal de facto? ¿Dónde está el contralor que ahora le dio por perseguir a gente de la oposición? ¿Dónde están? ¿Dónde están esas autoridades que ante esta información deberían activarse ya y hacer una investigación? ¿Dónde está la propia Asamblea Nacional Chavista, por poner un nombre? Me imagino que recibiendo prebendas de todo esto, porque no van a estar gratis realizando el silencio, guardando silencio ante esta situación que es caótica. 370 millones de dólares comprometió este señor en descuentos y condonación total de deuda de algunos países, de 4 países de las Antillas que nos debían plata, pero por arte de magia, don Regalón lo ha eliminado. Y vamos a escuchar a la Asociación de Defensa de Derechos Humanos, donde han brindado un homenaje sentido a Juan Pablo Pernalete a 5 años de su asesinato. Escuchemos. Este es un pequeño homenaje para ti, hermano, de parte de todas las personas que te conocimos, todas las personas que tuvimos la dicha de compartir contigo. Eres un guerrero, eres un héroe y dejas un legado muy grande para todos nosotros los venezolanos. Y en nombre de ese legado vamos a luchar hoy más que nunca por la libertad del país que tanto quieres. Desde allá arriba te pido que nos cuides, hermano. Siempre serás un guerrero, porque tu amor fue sincero. Tú siempre serás eterno, nos veremos en el cielo. Por ti, por ti, por ti, yo voy a luchar, yo voy a luchar hasta el final. Con lágrimas en los ojos y un dolor inconsolable, escribo estas letras para un ser admirable, excelente amigo, hermano, hijo y compañero, un héroe que peleó por su país como un guerrero. ¿Quién diría, hermano mío, que ya no te vería, que te nos irías de esa forma inesperada? Es algo que no creo con el pasar de los días, el saber que ya no nos regalarás más carcajadas. Eres un ejemplo para tus hermanos, para el mundo entero y los venezolanos. Por eso hoy en día es que aquí luchamos con nuestro ángel que nos acompaña de la mano. No se muere quien se va, se muere quien se olvida. Por eso, amigo mío, tú no morirás jamás, ya que siempre te recordaremos como fuiste en vida, alegre, humilde y lleno de felicidad. Coño, Juan, de verdad que es increíble recordar tantas partidas de básquet en las horas libres, tantos recuerdos. Bueno, ahí está este tema, un homenaje de verdad bonito, sentido, a Juan Pernalete, quien fue, recuerdan ustedes, asesinado por la represión del gobierno en el año 2017. Se cumplieron ayer 5 años de su fallecimiento y de verdad que el pueblo todavía lo sigue recordando como otros tantos héroes. Es impresionante, mire, la cantidad de casos de violación de derechos humanos que estamos viendo en Venezuela. Y la gente, y el principal aspecto es no olvidar, porque mientras se mantengan vivos en la memoria y mientras se siga buscando justicia, ellos seguirán viviendo al día a día, como siempre lo hicieron cuando estuvieron entre nosotros. Y a esta hora vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera les saluda el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, bienvenidos a este contacto. Quiero comenzar comentándoles las declaraciones que dio Diosdado Cabello en contra de Lorenzo Mendoza, presidente del grupo de empresas Polar. Al referirse al empresario, Diosdado Cabello destacó que es un chupadólares, que pasarán trabajo los que están acostumbrados a ejercer la economía de puertos y principalmente Lorenzo Mendoza, quien es un chupadólares. Escuchemos lo que dijo Diosdado. Los que están muy preocupados son aquellos empresarios de puertos, los que nunca aquí en Venezuela hacían nada por producir, sino que preferían importar. Esos sí están de capa caída. Ya no se le entrega a gente, ¿cuál se llama? Lorenzo Mendoza, un parásito de la economía venezolana y del pueblo de Venezuela, un chupadólares. Amigos, saquen ustedes sus propias conclusiones.
vamos a ver la personalidad de Diosdado Cabello, quien ha vivido a la sombra del régimen de Nicolás Maduro, quien no ha tenido o no obtuvo el favor de Hugo Chávez para ser presidente, a pesar de que recibía de Chávez los mejores elogios. Recordemos que en una oportunidad Chávez se refirió como a Diosdado Cabello como el ojos bonitos, ¿recuerdan ustedes? Pero lamentablemente para él no tuvo la bendición de Hugo Chávez para ser presidente y escogió por Nicolás Maduro, y la historia de la ejecución de Maduro ustedes la conocen, la hemos vivido. Sin embargo, amigos, la ejecutoria pública de Diosdado Cabello la podemos comparar con la de Lorenzo Mendoza. Podemos observar que desde muy joven le tocó dirigir la empresa de su padre, quien falleció aún siendo él muy joven, y él comenta en este video que vamos a presentarles a ustedes que ha tenido la responsabilidad de pasar por diferentes etapas de la empresa, incluso llegando desde los 13 años a estar al frente de responsabilidades que le encomendara su padre. También dice que su mayor orgullo es su madre, quien a los 71 años, para la fecha que se hizo público este video, aún sigue trabajando por Venezuela. Veamos. En el año 1960. De eso, de alguna forma, hemos trabajado todos los días por generaciones en mantener esa calidad única que es inigualable. Recientemente también van a ver el lanzamiento de nuestro nuevo Impact, que tiene, digamos, unas variaciones, por supuesto continuando con nuestro color original de la marca Pan, que básicamente es ese amarillo que nos caracteriza, que tiene, digamos, también una transparencia para que se vea el producto y la calidad del mismo, y que sin duda alguna traerá también un portafolio adicional en la marca Pan en los meses por venir. Yo vengo de una familia que me siento orgulloso de ella. Perdí a mi padre muy joven. Mi mamá es mi héroe. Una mujer que ha trabajado todo su día. Tiene ya 79 años, pero todos los días está en algún lugar contribuyendo con Venezuela. Esa fue la casa, digamos, que yo tuve la fortuna y el lugar de ver. Desde adolescente tuve la oportunidad de trabajar en centros de distribución como este, desde los 13 años, conjugando eso con mi formación académica. Carreteé caja, trabajé consumidores, entiendo perfectamente cuál es mi responsabilidad y trabajo. Nuestro compromiso es Venezuela. Trabajo en Venezuela, vivo aquí con mi familia, con mis hijos, y ese es mi compromiso. Siempre voy a hacer lo que me toca, que es trabajar y cumplir con lo que siempre aprendí, en mi familia y en mi casa. Trabajo honesto y decidido, esfuerzo venezolano, hecho por los venezolanos, para los venezolanos. Muchas gracias. Este video con este mensaje de Lorenzo Mendoza fácilmente puede ser utilizado para charlas motivacionales, para inspirar al trabajo, porque esta empresa ha sido ejemplo en el mundo de cómo se logran los objetivos, cómo se mantienen, y un modelo de gerencia importante para los venezolanos. Ahora bien, usted, mi amigo, ¿se tomaría una foto con Lorenzo Mendoza y la exhibiría con orgullo? ¿O preferiría tomarse una foto con Diosdado y esconderla? ¿O sacarla a la luz? Veamos estas dos figuras. Lorenzo Mendoza anda por el mundo promocionando su empresa, sus productos, y puede entrar y salir del país. No es requerido en ninguna parte del mundo. Sin embargo, la figura de Diosdado Cabello tiene el país por cárcel. No puede salir para ninguna parte de fuera de Venezuela, y además su cabeza tiene un precio puesto por los Estados Unidos. Es requerido por la justicia y dan más de 10 millones de dólares por su cabeza. También quiero hacer referencia que este personaje gris de la política venezolana y quien pretende darse o hacer votos de honestidad, haciéndose pasar por un hombre honesto, honorable, ha dicho en el más reciente Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela que deben luchar contra la burocracia y contra la corrupción. Hizo mención
de los alcaldes que llegan al poder con bicicletas y luego andan con altas cantidades de escoltas y además con camionetas lujosas. Pero este discurso contrasta con la realidad que vive Diosdado Cabello. Veamos. Hay gente que cree que ser político es llegar a un cargo y tienes que ponerte 3 camionetas de escolta, todas última modelo, con dinero que no son tuyos, por supuesto, ¿no? Con dinero que son del pueblo, y exhibirte. Y lo primero que hace es ponerse unos escoltas, usted es un bobo. Y no es revolucionario. No es revolucionario. Burocratismo de la juventud, hablar del comandante, ¿no? Las camionetotas. Vaya y trabaje. Allí tenemos una muestra. ¿Quién es el bobo? ¿Es que acaso Diosdado Cabello, alrededor de él, podemos ver en el video que tiene una gran cantidad de escoltas a su alrededor, que no llegó precisamente en bicicleta a la Asamblea Nacional o en un modesto vehículo, sino que llegó en una camioneta de la que él mismo señala que usan los bobos, que se creen ricos. Este es el discurso que contrasta con la personalidad y la ejecución de Diosdado Cabello. Pero también, amigos, recordemos que recientemente el Tribunal Supremo de Justicia determinó que las instalaciones del Nacional pasarían a manos de Diosdado Cabello, porque supuestamente el tribunal determinó que se había ofendido al Diosdado Cabello, por lo tanto, para resarcir los daños le entregaban los bienes. ¿Es que acaso anda buscando Diosdado Cabello ponerle la mano a Empresas Polar, hacer uso de este Tribunal Supremo de Justicia, de ese brazo de la ley, entre comillas, de Nicolás Maduro, para apoderarse también de la empresa, de una de las empresas más importantes de Venezuela, por no decir la primera, Empresas Polar? ¿Es eso lo que está buscando Diosdado Cabello? Mis amigos, desde acá, desde esta zona de frontera, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Lullano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, fue el reporte de Oliver Lullano desde la Arauca Binacional. Con este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento. Y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Ya regresamos. Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Esta es la voz de la Gran Colombia, la 1400 AM, la consentida, la preferida, la voz de la Gran Colombia, la emisora que más prende radios en Cúcuta y su área metropolitana. BGC, la voz de la Gran Colombia. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, seguimos aquí en el programa, iniciando así la segunda hora de Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM, y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Suscati Gelmura y a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita. Continuamos con más información. Mira, ni tan nuevo, el nuevo Tribunal Supremo de Justicia. No, pero es que ese quedó conformado rojito. No, y además de eso, el 60% de los magistrados que están en este tribunal fueron reelegidos. O sea que no hay la tal renovación, es falso. ¿Era simplemente reelección nuevamente? Sí, prácticamente lo que llaman algunos politólogos un cambio gatopardiano, es decir, cambiar las cosas para no cambiar nada. 60% de la conformación del nuevo Tribunal Supremo de Justicia es de gente que ya estaba. Por lo tanto, tienen los mismos vicios, tienen los mismos problemas, tienen las mismas situaciones que se le venían señalando al anterior Tribunal Supremo de Justicia. Pero no conforme con esto,
para el ex procurador especial de Venezuela, el abogado y profesor de Derecho Administrativo José Ignacio Hernández. Esta designación de los 20 magistrados del nuevo Tribunal Supremo de Justicia es totalmente ilegítima. Un tribunal ilegítimo. Esto es una muestra más de que Maduro no está dispuesto a ceder espacios y avanzar en una verdadera justicia. Aseguró que lo que más le preocupa es que el proceso de designación de este TSJ rojo rojito es el intento de cultivar el olvido y la impunidad, deshumanizando más todavía a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Este afán de pasar la página nos aleja de la justicia y la paz. Así que esto es lo que opina el ex procurador especial, el abogado en Derecho Administrativo José Ignacio Hernández. Y denuncian que más de 20.000 pacientes diabéticos pues no pueden medirse los niveles de azúcar por la escasez de las diferentes tiras de reactiva. Pues estas 20.000 pacientes diabéticos no pueden medirse el azúcar, pues no tienen esta cinta de reactivación, donde pues los reactivos en Venezuela son totalmente escasos. Así lo ha venido denunciando la organización Guerreros Azules, que está enfocada en mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes en el país. Guerreros Azul ha explicado en una publicación a través de un website que las personas con diabetes tipo 1 necesitan medirse la glucosa de sangre al menos 3 veces al día, pues esto no les permite medirse exactamente la insulina si no tienen estas tiras de reactivos. También han añadido que existen unos casos de hiperglicemia, que son esas subidas de azúcar, con el pasar de los días pues pueden generar muchas graves y afectaciones para el ser humano. Así se vienen presentando esta muerte lenta de estos pacientes de diabetes. A eso seguramente no le hacía falta los 370 millones de dólares que regaló Maduro. Y el Partido Comunista de Venezuela, vean ustedes cómo son las cosas, mal paga el diablo a quien bien le sabe servir. El Partido Comunista de Venezuela denunció en sus redes sociales que la representación parlamentaria de esa organización política rechazó a viva voz la designación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, a pesar de que se les negó el derecho de palabra en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Detalló que su abstención obedece a que se violó el artículo 264 de la Constitución, en el que se establece que los magistrados serán elegidos por un único periodo de 12 años, explicando que en la lista que se presentó al Parlamento hay personas que estarían entrando en un segundo tiempo dentro del Poder Judicial, lo que hablábamos ahorita, el 60%. No solo esto, sino que se refiere a que la propuesta de los magistrados se votó en bloque y no permitieron diferenciar el voto en cada una de las candidaturas, especificando que en efecto habían algunos aspirantes a los que se respaldaría y a otros no en el caso de la tolda roja. El PCV criticó el informe presentado por el presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, Giuseppe Alessandrello, en el que se afirma que estuvo integrado por 11 diputados de las tendencias que hacen vida en la Asamblea Nacional, diciendo que eso no es del todo cierto, ya que el PCV, el Partido Comunista, no tuvo acceso a esto. El Partido Comunista entró en el ostracismo político desde el momento en que se enfrentó a Maduro. Fue aliado incondicional de Hugo Chávez Frías, pero en el momento que entró Maduro, pues hasta ahí llegaron las buenas relaciones y ahora es perseguido, hostigado, incluso algunos de sus miembros han muerto. Se señala en actos totalmente de acción política, en hechos ocurridos especialmente en el estado Apure, en la frontera con Arauca. Allí han muerto 2 dirigentes del Partido Comunista de Venezuela en esta situación. Y dicen lo que ya hemos afirmado en el programa. O sea, han reelegido a personas que ya estaban en el cargo violando la Constitución. Y además personas de muy mala reputación, porque recordemos que existen 2 personajes en esa nueva reelección que están investigados y que deben ser investigados. Recordemos lo que dijimos de Michael Moreno, hasta hace poco el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Michael Moreno fue señalado por el mismo chavismo, por Pedro Carreño, de ser corrupto. Y hasta ahora ustedes creen que se ha levantado alguna investigación sobre esto. Pues ahí es donde está el tema de la justicia chavista y donde están las apetencias personales y políticas de cada una de estas facciones que se enfrentan dentro de este partido. Entonces se puede tener ese interrogante, ¿existe claridad y verdad
en ese nuevo Tribunal Supremo de Justicia? No, obviamente no la va a existir. Y esto no es más que un cambio gatopardiano, cambiar todo para no cambiar nada. Y SECODAC considera impreciso el anteproyecto de ley contra el acoso escolar. Este anteproyecto de ley contra el acoso escolar, emanado en la Asamblea Nacional del año 2020, pues es ambiguo, impreciso y tiene vacíos legales. Así lo ha afirmado la organización SECODAC, especializada en trabajar por los derechos de los niños. Hicimos anotaciones sobre el objeto de la ley, por qué y para qué. Vemos que la redacción está planteada de forma general y no va de la mano de las diferentes complejidades que encierran este fenómeno del acoso escolar. Es lo que ha expresado el coordinador general de SECODAC, Carlos Trapani, según una nota que han venido publicando a través de la ONG. A su juicio, no es posible erradicar la violencia de la escuela con medidas que solo aborden este acoso, el acoso escolar, la convivencia pacífica, es lo que ha venido manifestando. También dijo que existen diversos factores que se generan en las aulas escolares. Sí, el tema de la violencia en las escuelas es multifactorial. O sea, hay bastantes factores que intervienen allí en esto y tratar de pretender una ley que no los abarque todos, pues indudablemente va a ser una ley chucuta. Vamos a cambiar un poco la tónica en este momento del programa. Me gusta esto. El ingeniero venezolano graduado en la Universidad de Carabobo, Rafael Reif, es el presidente del Instituto Tecnológico de Massachusetts, un instituto que es un líder mundial en investigación en ciencia y es una organización de verdad bastante importante para el mundo. Y ahí está un venezolano presidiéndola. Rafael Reif expresó su alegría por la realización de un foro sobre el talento venezolano en el mundo. Vamos a escuchar las palabras de este prestigioso venezolano. MIT, donde yo estoy viviendo. Pero no es solo mi orgullo como ingeniero nacido en Venezuela que me alegra y emociona por este simposio, sino la audacia y el optimismo simbolizado por este evento. Este simposio deja claro que a pesar de los enormes obstáculos políticos, sociales y económicos por los que atraviesa el país, hay muchas personas capacitadas y comprometidas con la visión de un futuro mejor y con el deseo intenso de trabajar juntos para alcanzar esa visión. Los valores que sirven de base para este evento son valores que también son fundamentales para la misión del MIT, como lo son la inclusión social, la innovación, el apoderamiento y, por supuesto, la sostenibilidad. En el MIT nos dedicamos a usar conocimiento para enfrentar los mayores desafíos del mundo. Y lo que escucho de nuestros estudiantes, empleados, profesores y exalumnos es que la sostenibilidad es uno de los desafíos más importantes hoy en día y quizás el más importante. Actualmente, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, por lo que está claro que allí debe estar el enfoque. Si queremos lograr hacer una diferencia notable en el mundo, tenemos que empezar en las ciudades. Y en mi opinión, el cambio que comienza a nivel individual y local puede catalizar el cambio a escala global. Por supuesto, crear un cambio de esta magnitud va a requerir de la experiencia y el talento de personas de todas partes. Así que me entusiasma ver que este simposio ha sido diseñado para incluir voces de diferentes ámbitos, además de permitir y estimular el compartimiento de ideas y experiencias. Las sociedades industrializadas se enfrentan hoy en día a un sinnúmero de nuevas tecnologías que están evolucionando a un ritmo rápido y acelerado, como por ejemplo la robótica, la inteligencia artificial, la biología sintética y nuevos dispositivos inteligentes que recopilan e intercambian datos. Bueno, allí estamos, viendo el siglo XXI hacia adelante y en un país en donde su gobierno, el gobierno de facto, ve no el siglo XXI, sino el siglo XVIII y el siglo XIX. Esa es la diferencia. Esto es avance, esto es mirar hacia el futuro, proyectarse,
volar como país, pero tenemos un régimen que retrocede, no avanza. No, y en todas áreas. O sea, si fuese en una sola, uno diría, bueno, sí, tiene retroceso en una sola área, pero retrocedió en el hecho de destruir totalmente la base fundamental, que es la familia. No, y vemos dos cosas, por señalar dos ejemplitos nada más. Venezuela en materia petrolera está como en el año 1936, o sea, hacia atrás. Venezuela en materia de salud está en la década de los 40 del siglo pasado, hacia atrás. ¿Y en servicios públicos? ¿De qué época estamos hablando? ¿De la prehistoria? No, yo no sé. Porque recordemos que están cocinando con leña, que la tala indiscriminada de árboles está muy avanzada en Venezuela. Pero ahí tenemos al nuevo pronosticador que nos pronosticó lluvias fuertes y granizo en abundancia. mucho granizo, mucha granizada esa. Vámonos con el reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, el Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Ante todo, un cordial saludo a mis buenos amigos de siempre, Alan Peralta, Nancy Pacheco y ese gran equipo de producción. Y si quiere volver a escuchar, leer y estar informado, ingresa a la www.siemprevenezuelaweb.com. Bueno, hoy tenemos un tema que ha sido bastante escabroso a raíz de los acontecimientos en el estado portuguesa, sobre todo en Acarigua, la realidad política que el gobierno o el régimen no quiere que se sepa de la situación de salud. Hoy tenemos a un gran amigo y colaborador permanente del programa Siempre Venezuela y le damos la bienvenida al doctor Emmanuel Figueroa, especialista en derechos humanos. Y lo verán que parece un muchachito, pero tiene un gaje completo dentro de su labor procesal, un jurisconsulto muy joven, pero muy versado en el tema de los derechos humanos en Portuguesa y sobre todo en su capital, en Acarigua. Y antes de darle el pase a Emmanuel, voy a relatar la situación que está pasando en Portuguesa, en la capital, Acarigua. Más de 80 pacientes contagiados en la unidad de diálisis de Acarigua, producto de la falta de hipoclorito para esterilizar las máquinas. Y lo que pasa allá es desgarrador, es una violación a los derechos humanos de los pacientes. Lo triste es que el tratamiento es costoso y ahora no tienen cómo poder cubrirlo. El Seguro Social se comprometió a hacerlo y hasta el momento no hay respuesta alguna. Por su condición, ya son pacientes cuyo sistema inmunológico está debilitado, por lo que hace delicada esta situación. Se le añade que no pueden recibir trasplante mientras no se cubren porque les toca esperar mucho más. Y el problema es el tiempo, por algo que se pudo evitar si se contara con los insumos necesarios en ese departamento de salud en Portuguesa. Esto se trata más de humanidad, más que de política, se trata de atender y ayudar a los pacientes. Por eso que se le piden que se les solucione lo terrible que ya significa todo esto para ellos. Ellos visitaron el lugar y eso lo dijo uno de los familiares de los pacientes. Bienvenido al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, Emmanuel. Bueno, estamos en la unidad de diálisis donde se ha presentado recientemente una contaminación de más de 80 pacientes de hepatitis B y C, producto de la falta de hipoclorito, un químico necesario para poder esterilizar las máquinas. Entonces estamos con uno de los familiares de los pacientes que nos va a comentar un poco sobre la situación. Una de las cosas que a nosotros los familiares de los pacientes nos preocupa y nos da como cierta nostalgia es que el problema no es tanto el personal ellos hacen su trabajo, las enfermeras tratan muy bien a los pacientes, mi mamá siempre ha sido bien tratada aquí en el centro de diálisis. El único problema es que no han llegado los insumos completos, unas veces llegan completos, otras veces llegan incompletos. Desde hace varios meses nos llega el producto ese hipoclorito. Ellos improvisaron, donde los pacientes y familiares donamos la compra de vinagre, que es algo que hace similar, pero sin embargo las máquinas quedan mal. Otra cosa que a nosotros nos molesta, por lo menos, en este caso es hepatitis C, que no es algo tan grave, pero si un paciente está contaminado con VIH, todo se contamina y todo, entonces, de paso que es una enfermedad que
muy riesgosa y que va deteriorando el estado de salud de cada paciente, que ahora se sume a otra enfermedad como esta. Eso es lo que nos preocupa más a nosotros los familiares. Y bueno, aquí esta semana duró como 2 o 3 semanas un bote de aguas negras, hasta que esta semana el alcalde tomó la iniciativa y mandó a reparar. Pero entonces él se molestó, porque nosotros los pacientes, los familiares le escribimos con el grupo y él dijo, no, pero ¿cómo van a decir eso? Y nosotros estamos haciendo, sí, están haciendo el trabajo, pero es más importante traer un concierto, es más importante traer otra cosa y decir Venezuela se está arreglando cuando, yo diría, Venezuela se está arreglando cuando un hospital y un centro de diálisis, un centro oncológico, no falte nada de insumos. Ahí sí Venezuela se está arreglando. Antes no. Quería preguntarle cuál es lo que han dicho las autoridades, porque obviamente ha pasado más de casi un mes de lo que se comenzó a hacer la denuncia y no ha habido respuesta. Tengo entendido que el tema de la atención médica, del costo de lo que significa pues, llevar esa enfermedad, que le han dicho las autoridades con respecto a eso. El Seguro Social dijo que iban a traer los insumos. Estos son horas que todavía no ha llegado. Ya va para más de un mes que se pasó el comunicado para que bajaran todos esos recursos. Y sé que la semana pasada a mi mamá le hicieron los exámenes que ya nosotros se lo habíamos hecho por parte privada, pero ellos ahora lo hicieron por la parte pública para ellos poder tener un justificativo como si todos estos pacientes están contagiados. ¿Cuántos pacientes hasta ahora ya han sido diagnosticados? Estamos aproximados de 80 pacientes. Y por último me gustaría conocer un poco sobre qué están haciendo los pacientes para poder enfrentar esta situación tan grave. Cada paciente, de acuerdo a sus familiares, tratar de tener una dieta balanceada y llevar su tratamiento, porque ellos no pueden dejar de dializarse. Mi mamá dejó de dializarse 2 veces y ya se dializó un lunes, ya se dializa los lunes, miércoles y los viernes y se puso mal, ya el lunes ya no aguantaba, el sábado no aguantaba y tuvo que esperar hasta el lunes. Cuando llegó aquí el lunes tuvimos que meterle oxígeno porque no se había dializado por cuestiones de ella. Y una pregunta con respecto cuando comenzaron a presentarse todos esos casos, me tengo conocimiento que las autoridades ya sabían de lo que se estaba comenzando a ver, este brote, y pues seguían realizando a las personas sin el hipoclorito, es lo que tengo entendido, y por eso también se proliferó pues mucho más. Sí, porque el personal al ver que viene un paciente y ellos necesitan dializarse, ellos hacen el mantenimiento, pero no con el producto que es el indicado para realizar dicho procedimiento. Claro, hay pusieron algo ante las autoridades del Ministerio Público. Hasta ahora han dado respuesta. ¿Sabes cómo va un poco el proceso? No, eso sí no, eso lo están haciendo otros, tanto pacientes como familiares. Sé que el que tiene ese documento es Ender, que es un paciente, y hay otra paciente, María, creo que se llama la paciente. Ellos son los que tienen el documento como tanto, que fue recibido y una copia. Alan, Nancy, grave situación en el estado Portuguesa, la capital arrocera de Venezuela, y hoy totalmente desasistidos en salud. Algo que no es noble por parte del régimen de Nicolás Maduro hacia estos pacientes, jóvenes, adolescentes y personas de la tercera edad. Bueno, y en otro tema que tenemos, el punto de cómo estás haciendo el venezolano para salir del país. Pero hoy nos tocó una venezolana. Estuvo embarazada en el momento y se fue desde Venezuela, Colombia, al tapón del Darién. Y ella nos cuenta con detalle la situación al pasar desde Panamá, Costa Rica hasta México para poder entrar hacia los Estados Unidos. En el transcurso de venir hasta acá, nosotros tuvimos que durar 9 días metidos en una selva, que es la selva del Darién. Se encuentra en Colombia
y tenemos que cruzar, como íbamos ilegales, teníamos que cruzar esa selva para poder llegar a Panamá. En esa selva no tenemos comida, agua solamente se encuentra en los ríos, se ven muertos, niños muertos, mujeres embarazadas muertas, ya descompuestas, o sea, se ven cantidades de cosas. Nos tocó subir una montaña donde duramos 9 horas subiendo la montaña sin agua y sin nada, 4 horas bajando la montaña, dormir a orillas de río, en carpas. Hubo mucha gente que no tenía carpas, iban mujeres embarazadas, con niños chiquitos, etcétera. Llegamos a Panamá. En Panamá nos metieron en un refugio donde duramos aproximadamente 3 días para poder recoger el dinero para poder salir de allá. De ahí nos llevaron a otro refugio donde nos dijeron que teníamos 24 horas para desalojar el país, porque si no íbamos a ser deportados. De ahí pues agarramos un bus, salimos, nos dejaron en la frontera entre Panamá y Costa Rica. De ahí pues a mí me tocó caminar porque ya sinceramente no teníamos dinero, o sea, nos quedamos sin dinero. Me tocó cruzar Costa Rica caminando. Duré casi 8 días caminando para poder cruzar Costa Rica, aguantando hambre, durmiendo en la calle, en aceras, o sea, cosas. Incluso en Costa Rica me iba a deportar, yo me entregué a migración de Costa Rica por el simple hecho de que yo estoy embarazada y empecé a sangrar. Estaba en principio de aborto. En los hospitales me atendieron y todo, pero por ser emigrante pues en realidad no tenía un beneficio como tal. Me entregué a migración y migración me dijo que no, que ellos no podían hacer nada por mí, que tenía una cita para mayo, pero imagínense yo en mayo, ¿qué iba a hacer yo allá en tanto tiempo? Y decidí continuar, pasar por Nicaragua, por Honduras, en Guatemala, en México. México es complicado, ya que no puedes trasladarte, o sea, puedes llegar hasta la frontera, si te agarran te meten preso 1 mes, 2 meses, depende. Grave situación, esto lo están padeciendo muchos migrantes, venezolanos sobre todo. El escape del país con una situación económica grave, una situación de salud pésima y sobre todo la inseguridad que los atañe. Son parte del día a día de lo que están padeciendo nuestros migrantes en el mundo. Bueno, señores, nos estamos despidiendo a esta hora. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, y fue el reporte de Carlos Ucategui, el Miura. Con este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Ya regresamos. Venezuela siempre, siempre Venezuela. Esta es la voz de la Gran Colombia, la 1400 AM, la consentida, la preferida, la voz de la Gran Colombia, la emisora que más prende radios en Cúcuta y su área metropolitana. BGC, la voz de la Gran Colombia. Bueno, y el tema, el entrometido. Y eso que no es viernes, ¿y cómo ponen a correr la gente? Claro, de Manuel Rojas nos ha traído este tema instrumental bastante bueno para cerrar así esta edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, en el último segmento de Siempre Venezuela. Bueno, Alan, ¿con qué nota periodística o cuál video tenemos en este momento para continuar en este último bloque? Bueno, sí, tenemos el siguiente. El diputado Guillermo Palacio de la Asamblea Nacional Legítima asegura que el gobierno mantiene una política de violación a los derechos laborales del trabajador venezolano. Ciudadano diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional e interino de la República Bolivariana de Venezuela, colegas diputados e integrantes de la directiva de la Asamblea Nacional, medios de comunicación, pueblo de Venezuela, trabajadores del mundo y del país. Desde la Asamblea Nacional tenemos que reivindicar una fecha importante, que es la del 1 de mayo, una fecha que con toda seguridad ha marcado pautas en la historia del mundo. Sin embargo,
Queremos decir que para muchos será motivo de regocijo o de alegría o de estar celebrando, pero aquí en Venezuela es una fecha para ejercer reclamos fuertes porque las políticas económicas y sociales de quienes han administrado las instituciones del Estado venezolano ha sido la de confiscar y secuestrar los derechos más elementales de los trabajadores, contraviniendo lo dispuesto en la Constitución y demás leyes que rigen las relaciones laborales, así como de convenios internacionales firmados por la República. Es importante destacar, y en esto reivindicamos las denuncias que se han hecho desde la Asamblea Nacional sobre las violaciones de las relaciones laborales y de las conquistas logradas por los trabajadores ante los organismos internacionales y ante la Organización Internacional del Trabajo. Precisamente en esta fecha se encuentra en Venezuela una comisión, una alta comisión de la Organización Internacional del Trabajo que tiene relación con todas estas denuncias que se han venido formulando desde el año 2013 aproximadamente. Esta Organización Internacional del Trabajo designó una comisión para esa época de encuesta que detectó que efectivamente aquí en Venezuela se estaban violando por parte del gobierno venezolano los convenios 26 sobre métodos para la fijación de salarios mínimos, 87 sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación y 144 sobre la consulta tripartita. Dichas denuncias se remontan precisamente a esa fecha cuando el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo señaló que la situación en Venezuela es extremadamente grave y urgente, marcada por repetidas violaciones de la libertad sindical, tanto de organizaciones del... La participación del diputado en relación al tema del 1 de mayo, una fecha que, como lo afirma, para muchos será de festejo, pero para la gran mayoría de los venezolanos será una fecha de reclamo y de protesta popular. Pero será de festejo simplemente para el gobierno nacional, sí, para ese gobierno, porque para la población no va a hacer absolutamente nada si no tienen unos sueldos que realmente les cubran todas sus necesidades. Vamos a escuchar el reporte en este momento de Oliver Luyano, el amigo de todos desde el Arauca Binacional. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Bienvenidos a este segundo contacto. Por acá les saluda el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, vamos a revisar en este contacto las noticias más importantes hasta acá, hasta este momento en Colombia y en esta zona de frontera. Conocimos que el ingreso solidario aumentará a 400.000 pesos bimestrales a partir de julio. El anuncio lo hizo el presidente Duque. El presidente de la República, Iván Duque, anunció que el monto del ingreso solidario, programa que beneficia a más de 4 millones de hogares en el país, subirá de 380.000 pesos a 400.000 pesos. Este pago se efectuará de manera bimestral. El jefe de Estado aseguró que es una medida de refuerzo para esta herramienta, una de las de mayores resultados en la protección de las familias colombianas frente a los estragos producidos por la pandemia del COVID-19. Entendiendo el esfuerzo que se ha hecho y sobre todo en aras de fortalecer la situación económica de los más vulnerables, el pago subirá de 400.000 pesos bimestrales, así lo confirmó el presidente Iván Duque. Este programa aumentará a partir del próximo mes de junio. El monto de la transferencia será diferenciado, dependerá del número de integrantes que componen los hogares y el grupo de clasificación del sistema SISBEN 4. Destaca que si un hogar está compuesto por una persona y pertenece al grupo A del SISBEN, recibirá 420.000 bimestrales. Si el hogar está compuesto por 2 o más personas y están en el grupo A, el monto será de 435.000 pesos y si están en el grupo B será de 840.000. Así lo destacó el presidente de la República.
Las razones para este aumento dice que se adopta por la reducción de la pobreza monetaria en 3.2 puntos porcentuales y de 2,9 puntos porcentuales en pobreza extrema que el DANE reveló este miércoles. Finalizó también revelando que el total de las transferencias económicas que se han pagado en Colombia desde hace 20 años, el 53% de todos estos pagos han ocurrido dentro de nuestro gobierno. Y nuestro gobierno, es decir, es el gobierno que más inversión social ha adelantado en el país. Así lo destacó el presidente Iván Duque. Y 1.200 niños menores de 5 años son la población objeto de la semana de vacunación de las Américas en Arauca. En esta 20ª versión de la semana de la vacunación de las Américas, la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca se ha trazado 3 importantes estrategias para lograr alzar las coberturas que por situación de orden público y demás factores no han podido cumplir. Llegar con la vacunación y los distintos biológicos casa a casa, poner a disposición de la comunidad puntos de vacunación suficientes, realizar la vacunación por concentración de población. Yunidet Castro Henao, referente del programa ampliado de inmunización, recuerda que en otrora, en el mes de enero, era una de las épocas en las que se concentraba el mayor número de niños vacunados para este año. Este factor disminuyó notablemente. Pese a lo anterior, los esfuerzos gubernamentales no cesan y las alianzas estratégicas con entidades, alcaldías municipales y agencias de cooperación se han activado para continuar reforzando todas las estrategias y llegar a cada uno de los hogares con las ventajas de la inmunidad biológica para los menores. 26 puntos de vacunación se dispondrán en el departamento el 30 de abril, día central de la semana de vacunación de las Américas, jornada en la que se invita a la vez a la población a vacunar también contra el sarampión y la rubeola, cuya población objeto son más de 4.000 niños. Se pretende inmunizar niños de los 9 a los 17 años contra el virus del papiloma humano. La funcionaria recalcó que la vacunación es para toda la familia, por lo tanto, hay disponibilidad de vacunas contra la fiebre amarilla, el tétano y la influenza. Esta es una gran oportunidad para iniciar, continuar y completar esquemas de vacunación de los niños y protegerlos de más de 20 enfermedades inmunoprevenibles. Y Migración Colombia anunció que levantará medida de pico y cédula en frontera con Venezuela. Migración Colombia anunció el levantamiento de la medida de pico y cédula para ciudadanos extranjeros que se venía aplicando desde el 2 de junio del año 2021. Esto con el fin de regular el ingreso de personas en el marco de la emergencia sanitaria. Esta decisión fue tomada por el director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, quien dijo que hemos evaluado todo el comportamiento de los flujos migratorios de las personas, por lo cual, tras el anuncio del presidente Iván Duque y del ministro de Salud, Fernando Ruiz, de generar un mecanismo de flexibilización de la emergencia sanitaria, todos los venezolanos podrán ingresar en el territorio nacional sin este tipo de restricción. Afirmó también que seguirán estudiando las diferentes medidas y mecanismos de flexibilización para apoyar a personas que necesitan movilidad, pero también apoyar a la región del norte de Santander y de todos los departamentos de frontera para facilitar el acceso. Esta disposición, que entrará en vigencia a partir del 1 de mayo del 2022, ayudará a que, según datos de la región oriente de Migración Colombia, cerca de 30.000 personas se muevan de manera pendular entre los dos países. Amigos, y cerramos este contacto con algunas de las reacciones que ha generado el hecho de la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Sin duda, lo que hemos visto es que se ha violado la ley flagrantemente, porque para nadie es un secreto que
que han sido designados son militantes del régimen de Nicolás Maduro y que además se ha violentado el Estado de Derecho al instalar un Tribunal Supremo de Justicia tal como el gobierno la quiere. Pero quien ha manifestado su opinión ha sido el ex candidato presidencial y ex gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, quien ha señalado que la gran derrotada es la justicia. Ha calificado como inconstitucional la designación de nuevos magistrados. De hecho, amigos, este Tribunal Supremo de Justicia debe ser evaluado también por la Corte Penal Internacional. Aquí hay una violación de derechos humanos, de derechos de los venezolanos a tener acceso o por lo menos contar con un sistema de justicia apegado a la ley que garantice la imparcialidad. Pero esto no va a ocurrir con estos militantes del partido PSV que han sido designados en el Tribunal Supremo de Justicia. El exgobernador de Miranda, Enrique Capriles, señaló que la designación de los nuevos magistrados no cumplió con lo establecido en la Constitución, por lo que se perdió una gran oportunidad de elegir un TCJ conforme a lo establecido en nuestra Constitución y saldar así una deuda que hay con los venezolanos y cambiar el desastroso sistema de administración de justicia. Nuevamente, la gran derrotada es la justicia, expresó este miércoles en su cuenta Twitter. Y también quiero destacar que muchas cartas se le han enviado al presidente Joe Biden. En primer lugar, surgió una primera carta que pedía que se eliminaran las sanciones al régimen de Maduro. Luego, otra carta pidiendo que se ampliaran las sanciones. Otro grupo de venezolanos en el exterior también envió cartas al presidente. Ahora nosotros no conocemos cuál ha sido la respuesta del presidente Joe Biden a tantas cartas que ha recibido por la situación de Venezuela. Pero para despedir este contacto quiero dejarles este tema, un pedacito, Nancy y Alan, de este tema de Gualberto Ibarreto, la carta refiriéndose a la carta malvada. Escuchemos. Tenme claridad que voy a leer la carta que ayer me dio soledad. Tenme claridad que voy a leer la carta que ayer me dio soledad. Esa carta desgraciada, puño y letra de mi amada. Esa carta desgraciada, puño y letra de mi amada. En mi oscuridad que voy a romper la carta que ayer me dio soledad. En mi oscuridad que voy a romper la carta que ayer me dio soledad. Esa carta desgraciada, puño y letra de mi amada. Esa carta desgraciada, puño y letra de mi amada. Mis amigos, desde esta zona de frontera reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, y con el reporte de Oliver Luyano nos despedimos. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales y enlazados con La Voz del Río Arauca 1110 AM y Radio Delfín 1060 AM. Agradecemos en el Control Máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, en las redes sociales a Alex Meneses y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense. Siempre Venezuela,
es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura, en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.